Y hoy sentí en mi corazón de compartir una palabra que tiene que ver con el peso, con las cargas, porque siento que está pasando en la Argentina, está pasando en la gente. Uno puede ver a las personas caminando por la calle, hablar, obviamente también con los hermanos de la iglesia, y uno siente ese ambiente cargado, pesado, que no está solamente en el ambiente, sino que es algo que se va acumulando sobre las espaldas de las personas y les va produciendo ese agobio, ese cansancio y esa fatiga. Pero en la Biblia hay una palabra que habla acerca del peso, que habla de las cargas, y me gustaría compartirla en esta noche. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 14. Y dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de peso, cuando hablamos de cargas, estamos hablando de esas exigencias, de la tarea, del trabajo, de la lucha, de las situaciones que, como mencioné hace un momento, se vienen acumulando y se transforman en el desafío de cada día, en ese trabajo que no es solamente un trabajo que tiene que ver con el trabajo manual o con el ir y hacer, sino con ese trabajo que se genera en nuestra alma, en nuestros pensamientos, y que muchas veces se puede resumir con la famosa frase tengo que, y la gente siente esa pesadez de tener que. Y cuando hablo de tener que, estoy hablando de enfrentar, de tener que resolver, de tener que salir adelante, de tener que luchar y no dejarse vencer por las circunstancias que cada día nos están rodeando. ¿Y qué es lo que provoca ese peso? ¿Qué es lo que genera esa carga constante sobre la espalda y en el corazón de las personas? Lo acabamos de leer. Dice: por lo cual levantad las manos caídas, porque cuando está el peso y uno sufre esa carga, esa exigencia, las manos tienden a cansarse y las manos caídas son símbolo de desánimo. Y las rodillas paralizadas, porque cuando el peso y las cargas se van acumulando, se hace cada vez más pesado seguir adelante. Y las rodillas paralizadas simbolizan cuando alguien deja de avanzar y queda estancado en la vida. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque el mismo peso, la misma carga nos hace deambular, nos hace perder el equilibrio, nos hace perder la orientación, y llega un momento en donde la gente ya no sabe ni para dónde va, ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que le hace falta. Simplemente sienten que todos los días están peleando contra algo, todos los días están batallando o luchando. Seguir la paz con todos. Porque ¿qué es lo que genera? Y lo mencionamos el fin de semana. ¿Qué es lo que genera cuando ese peso y esa carga está de una manera constante agobiando la mente y los corazones? Genera presión. ¿Y qué es lo que hace la presión? Hace que quizás muchos se terminen peleando, sobre todo en la familia, en los matrimonios, en el seno del hogar. Provoca tensiones, discusiones, diferencias. Es como que los ánimos están allí sensibles, ¿no? Irritables, y ante la menor quizás palabra un poco subida de tono ya es como que se arma. Porque en definitiva, el peso, ¿qué es lo que quiere hacer? El peso nos quiere aplastar. Esa es la palabra, nos termina aplastando. Y es muy, muy llamativo que cuando uno ve a una persona preocupada, ¿cómo lo ve en su expresión física? Lo ve caminando con la cabeza agacha, con la espalda inclinada, mirando hacia abajo, como si literalmente tuviese un peso o una carga invisible que lo está aplastando. Provoca, como estamos mencionando, agobio, cansancio, desánimo, desgano.
Y cuando es muy interesante, porque cuando a las personas se les solucionan las cosas, se les soluciona un problema, ¿qué es lo primero que dicen muchos de ellos? Ah, se me fue un peso de encima. Me saqué un peso de encima. Y mira lo que dice justamente también el libro de Hebreos, el mismo capítulo, el capítulo 2, el versículo 1, porque ahí habla del peso, y dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, siempre va a haber un peso, siempre va a haber una carga. Puede ser mayor, puede ser menor, puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero siempre va a estar presente en nuestras vidas, porque es muy probable que te levantás a la mañana y sabés que tenés una obligación. Sabés que hay una exigencia durante el resto del día y eso mismo genera cierto peso, cierta carga sobre nuestras vidas. Por eso la pregunta no es si hay o no un peso, si hay o no una carga que llevar, sino que la pregunta es: ¿qué hago con ese peso? ¿Qué hago con esa carga para que no me termine aplastando? Por eso dice la Biblia, acabamos de leer: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tiene que ver el peso, esas cargas, esas exigencias de la vida diaria, de la vida cotidiana con el pecado? No nos olvidemos que esta carta está dirigida a los hebreos. Y en definitiva, la carta les habla de no desanimarse, de seguir creyendo, de seguir adelante. Y les da el ejemplo negativo del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud después de haber estado 400 años allí esclavos en Egipto. Y ese mismo pueblo de Israel, lo dice también en Hebreos, pecó por incredulidad. ¿Por qué? Porque nunca pudieron confiar en Dios, nunca pudieron descansar en su palabra y en sus promesas, y por lo tanto se terminaron dejando dominar por la incredulidad. Y como siempre enseñamos, la incredulidad es la madre de todos los pecados. Y luego de la incredulidad le fueron dando lugar a la rebeldía y después a todas las demás transgresiones que cometió el pueblo de Israel. Esos pecados que ellos cometieron de fornicación, de paganismo, de rebeldía, ¿cómo comenzaron? Con el desánimo, con la incredulidad. Porque cuando alguien deja de avanzar en esa carrera por el mismo peso, por la misma carga que tiene sobre su espalda, ¿qué es lo que hace? Empieza a retroceder. Y cuando alguien en la vida retrocede, te vuelve o lo vuelve a dominar las mismas cosas de las cuales había sido libre en algún momento de su vida. El peso para los hebreos, ¿cuál era? Era que querían alcanzar, y estoy hablando de los destinatarios de esta carta, era que querían alcanzar la salvación por sus propios medios, con su esfuerzo, sin poder tener fe, sin poder creer en Jesús como el autor, el único autor para su salvación. Imposible. Entonces, como no lo podían hacer por medio de sus obras, porque la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe, se desanimaban, estaban bajando los brazos, estaban a punto de retroceder. Entonces, corrían el riesgo de abandonar la carrera, como acabamos de leer. Y el que camina con el peso, eso era lo que le pasaba a los hebreos, el que camina con el peso, el que camina con esas cargas sin poder liberarse de ellas, ¿qué fue lo que leímos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque ahí está el pecado dándole vueltas, asediándolo y esperando el momento en el cual ese cristiano, ese hombre, esa mujer definitivamente deja de avanzar, se deja agobiar y aplastar por el peso, y ahí es donde el pecado toma ocasión y toma lugar para dominar a esa persona. Corramos con paciencia. Acabamos de leer la carrera que tenemos por delante, que ya vimos qué tiene que ver o cómo está relacionado el peso y las cargas con el pecado.
Muy sencillo. Cuanto más te aplasta el peso, cuanto más te aplasta la carga, dejas de avanzar, te desanimás, bajás los brazos, te entristeces, te agobiás y ahí está el pecado dándote vueltas para volverte a dominar. La carrera, y me hace acordar cuando habla de carrera, porque no es una carrera corta, es una carrera larga. Pero dentro de esa carrera hay varios tramos, hay pequeñas carreras. Para ejemplificarlo, me hace acordar a esa carrera de ciclismo que se llama el Tour de Francia, la más famosa de las carreras de ciclismo, en donde hay varios tramos. Entonces, cuando uno de los corredores gana uno de esos tramos, celebra como si hubiese ganado la carrera, pero no ganó la carrera completa, ganó un tramo. Después hay otro corredor, o el mismo quizás, que cuando termina la carrera, gana el total de la carrera. Y en definitiva, la foto que queda, el que se lleva la copa y la mayor de las recompensas, no es el que ganó el tramo, que celebró en algún momento, sino es el que gana, vence la carrera completa, el que llega a la meta final. Lo mismo pasa en la vida. Hay una carrera larga con muchas carreras más cortas. Esas carreras más cortas, más pequeñas, son las que vamos ganando, son las metas que vamos alcanzando, ya sea día a día, semana a semana, mes a mes o año a año. Pero acordémonos que esas pequeñas metas que vos y yo constantemente nos estamos trazando, esas pequeñas carreras que siempre queremos ganar, que tienen que ver con lo cotidiano, con la vida a lo largo de la semana, de los meses o del año, no son el todo. No es la carrera completa. Y no nos tienen que distraer de la carrera completa, la más larga, que en definitiva es la más importante. Por eso 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si solamente nos quedamos con las carreras cortas, las pequeñas metas cotidianas, y nos olvidamos de la meta más importante, de la carrera más importante, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que tenemos la vista corta, que somos ciegos, que nos olvidamos por qué Dios nos perdonó, por qué Dios nos limpió de nuestros pecados, que lo hizo no solamente para que ganemos pequeñas carreras o alcancemos pequeñas metas a lo largo de nuestra vida, sino para que lleguemos a la meta más importante y podamos terminar la carrera más importante. ¿Y cuál es la carrera larga? ¿Cuál es esa carrera que estoy mencionando que es la más importante, la que vale de verdad? Es la que menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual Dios me dará, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La carrera más importante es por la eternidad. El peso que para los hebreos, los destinatarios de la carta, era ganar la eternidad por medio de su esfuerzo y de sus obras y no por medio de la fe, para vos y para mí, ese peso es lo cotidiano. Son esas exigencias de cada día que, como dije al principio, es probable que se vayan agolpando sobre nosotros y nos quieren aplastar. Porque cuando el peso te aplasta, no te permite ni cumplir con las metas cortas, ni correr la carrera corta, y mucho menos la carrera larga, la meta más importante que es la eternidad. Por eso sacarnos el peso es una necesidad y es algo que tenemos que incorporar. Despojarnos de las cargas que nos quieren aplastar y nos quieren impedir llegar a la meta es algo que nos tenemos que habituar,
que tenemos que incorporar, que tenemos que generar el hábito en nosotros para poder seguir corriendo, para poder llegar a esa meta. Es un constante entrenamiento, porque todos los días ese peso quiere venir sobre tu vida y sobre la mía. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo me saco el peso? ¿Cómo me despojo de esas cargas? Lo acabamos de leer. Corramos con paciencia. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas paciencia. Todos necesitamos paciencia. ¿Y qué es paciencia? Pensá en ese corredor, volviendo a la figura de la carrera. ¿Sabe correrla? Sabe correr. ¿Y por qué sabe correr? Porque sabe respirar, mantener el aire de una manera que no se agita, que no altera su pulso y por lo tanto puede mantener ese ritmo de competencia. Respira tranquilo y no se desespera. Porque si empieza a ponerse nervioso, si empieza a desesperarse, se queda sin aire. Y por lo tanto, al quedarse sin aire, no puede llegar a la meta. ¿Y qué figura poderosa para la vida diaria? Cuando uno se llena de afán, se llena de ansiedad y deja que la desesperación nos domine, nos quedamos sin aire, pero sin aire espiritual. Dejamos de tener o no tenemos paciencia y por lo tanto, al igual que el corredor, corremos el riesgo de no poder seguir adelante. Por eso la paciencia, que es lo que nos hace falta para despojarnos del peso, despojarnos de las cargas. Las cargas es lo contrario a la ansiedad, al afán y a la desesperación. ¿Qué más? Acordate, paciencia. ¿Quién es el que tiene afán, ansiedad y desesperación, además de aquel que no tiene paciencia? El que no tiene fe. Por eso la paciencia y la fe van ligadas. No se puede tener paciencia sin fe y no se puede tener fe sin paciencia. Por eso ahí en el mismo texto que acabamos de leer dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran los testigos? El capítulo anterior es el capítulo 11, al cual muchos estudiosos de la Biblia llaman el capítulo de la fe, porque ahí está lleno de hombres y mujeres de fe que trazaron ejemplo, marcaron ejemplo de cómo hicieron para poder vencer y seguir adelante a pesar de las pruebas, de las luchas y de todas las situaciones que padecieron cada uno de ellos. Y desde el capítulo 11 es como que todos ellos, y estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Noé, estamos hablando de David, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Sara, estamos hablando de Moisés. Están diciendo, se puede cuando le crees a Dios. Porque todos ellos la pasaron, la vivieron, tuvieron sus luchas, tuvieron sus pruebas, tuvieron sus dificultades, pero salieron adelante porque tuvieron fe. Por eso lo que hace falta para despojarnos del peso y las cargas para que no nos aplaste es la paciencia, pero también la fe. Y la fe es para salvación, todos lo sabemos. Es para recibir bendiciones de Dios, es para que Dios haga milagros, pero también la fe es lo que te permite entregarle las cargas a Dios. La fe es lo que te va a permitir entregarle ese peso a Dios en oración. Cuando vos le decís, Señor, esto me está pesando, esto es una carga sobre mi espalda, me está agobiando, pero antes de que me terminen de aplastar y yo abandone la carrera, o me paralice, como decía el texto del principio, te entrego la carga, te entrego este peso, te entrego esta situación que me quiere agobiar y aplastar. La pongo en tus manos y como tengo fe, como confío, como creo, me despojo del peso. Despojémonos de todo peso, como por medio de la paciencia y por medio de la fe. Sigue diciendo en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo del Señor? ¿Cuál era el gozo para Jesús? ¿Sabes cuál era?
el gozo puesto delante de él era llegar a la meta, cumplir el plan y cumplir el propósito de Dios para su vida. Entonces la meta es otro factor que te permite despojarte del peso y seguir adelante a pesar de todas las cosas. Porque si tu meta es corta, si tu meta se limita al hoy y como mucho al mañana, hasta ahí vas a llegar y hasta ahí te vas a esforzar y hasta ahí vas a correr y vas a hacer lo necesario para poder llegar. Pero cuando te llegue mañana, cuando llegues a esa meta que te trazaste, quizás a corto plazo, la semana que viene o el mes que viene o el año que viene aún, te vas a esforzar hasta ahí y después ¿qué? ¿Y después qué? En cambio, si tu meta es el cielo, como lo era para Jesús, cumplir el plan y el propósito de Dios. Acordate lo que dijimos hace un momento, hay carreras cortas, pero hay una carrera larga. Hay metas cortas, pero hay una meta más importante que todas las demás metas, que es la meta de la eternidad, para vos y para mí, para que lleguemos a ese hogar celestial, para que lleguemos a la presencia de Dios y estemos con el Señor por los siglos de los siglos, gozándonos en su presencia, alabándolo y dándole gloria a Él todos los días, por la eternidad, para llegar. Y entonces cuando vos te pones esa meta, hasta ahí te vas a esforzar y hasta el cielo no vas a parar. Hasta el cielo vas a seguir esa carrera. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, porque ya sabía que estaba pronta su partida al hogar celestial. Dice, sufrió la cruz. Y cuando uno lee sufrió en la Biblia, para nosotros, argentinos, latinos, la palabra sufrir es, estoy sufriendo. Alguno lee eso y dice, pastor, yo también sufro un montón. Todos los días sufro. Pero no es ese sufrimiento ligado al dolor, no es ese sufrimiento ligado a la tristeza, no es ese sufrimiento ligado a la angustia, sino que la palabra sufrir acá significa soportó. Y Jesús sufrió, soportó la cruz, porque cargó en esa cruz el pecado de toda la humanidad. Ahora, el que sufre, como a veces nosotros tenemos el concepto de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, tiene más dolor, tiene más angustia, más tristeza que fuerzas para poder seguir adelante. En cambio, el que soporta es al revés, tiene más fuerzas que angustia, dolor o tristeza para poder seguir adelante. El que sufre se deprime y se paraliza, pero el que soporta tiene fe y sigue adelante. Por eso si queremos despojarnos de ese peso, de esas cargas, pensemos que la carrera es larga, que la carrera es toda la vida y por lo tanto nos vamos a armar de paciencia y cuando venga o quiera venir la ansiedad, la desesperación y el afán a querer dominarnos, vamos a decirle no, porque si no me voy a quedar sin aire, me voy a quedar a mitad de camino, me voy a quedar sin fuerzas y no voy a poder seguir corriendo. Por eso voy a tener paciencia y voy a tener la fe necesaria para cada día, si hay algo que me está pesando más de lo que yo puedo llevar o soportar, para decirle, Señor, te entrego este peso, te entrego esta carga. Vamos a ponernos una meta, pero que no sea la meta solamente del mañana o del mes que viene o del año que viene. Vamos a trazarnos la meta que Jesús mismo se trazó, que es cumplir todo el plan, todo el propósito y toda la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es que lleguemos a la eternidad, que lleguemos al cielo, que lleguemos a nuestras moradas, que Jesús mismo dijo que nos preparó para que podamos llegar a esas moradas y que nos pertenecen y son nuestras. Vamos a soportar. Y soportar no es llorar. Soportar es recibir de Dios la fuerza para seguir adelante y que ese peso no te aplaste, que esas cargas no te terminen agobiando, porque Dios no quiere que sufras, Dios quiere que soportes.
Y sigue diciendo, menospreciando el oprobio. Lo acabamos de leer. Oprobio es sinónimo de vergüenza. Para llegar a la meta, Jesús lo menospreció la vergüenza. ¿Cuál fue su vergüenza? Que fue crucificado en una cruz junto con dos malhechores, como si él hubiese sido también un delincuente, cuando no había hecho nada malo. Muchos quizás que estaban allí mirándolo, habrían dicho, uy, qué vergüenza, mirá. El que se decía el maestro, el que se decía el Hijo de Dios. Pero él no le dio valor, menospreció, rebajó el precio, no le dio el valor que quizás otros le estaban dando a esa vergüenza. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No tenemos que darle valor a ciertas cosas que otras personas le dan valor. Porque cuanto más valor le des, por ejemplo, a la ofensa, cuanto más valor le des al fracaso, cuanto más valor le des al rechazo de las personas, cuanto más valor le des a ese que quizás te desilusionó o te traicionó o te hirió, cuanto más valor le des, más te va a pesar. Y cuanto más te pese, menos vas a poder seguir avanzando. Cuanto más te pese, más agobiado te vas a sentir y por lo tanto vas a terminar abandonando por el mismo cansancio, por la misma fatiga. La ofensa, la pérdida, el problema. Acordate, de acuerdo al valor que le des, así va a pesar sobre tu vida. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Por eso miramos al que llegó. Tomamos el ejemplo del que llegó, porque el que llegó está allí adelante nuestro. Llegó a la meta y por lo tanto nos habla de mirar hacia adelante. Y lo contrario a mirar hacia adelante es mirar hacia los costados. Cuando uno mira a los costados en vez de seguir mirando hacia adelante, significa que no te podés distraer. Porque en la tribuna, cuando estamos hablando de la carrera, en la tribuna hay personas y dentro de la tribuna hay gente que te anima y hay gente que te desanima. Hay gente que te alienta y hay gente que te desalienta. Hay gente que te aprueba y hay gente que te desaprueba. Por eso no podemos mirar a los costados y distraernos, porque si no así se hace muy difícil llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros. Por eso la mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque todo lo que miremos hacia el costado a veces va a ser una carga más, un peso más que va a querer agolparse sobre nuestras espaldas. No se puede mirar hacia atrás, hacia el pasado, porque nuestros pasados, si bien tienen cosas buenas, hay testimonios de los cuales, si vamos a mirar al pasado, tenemos que aprender. Pero si miramos al pasado y solamente vemos errores, fracasos, frustraciones, desilusiones, es como seguir caminando con ese peso. Es hacer que eso que nos cargó, que nos agobió en el pasado, hoy nos vuelva a cargar y nos vuelva a agobiar. Hoy se vuelva a poner sobre cada una de nuestras espaldas. Por eso, hoy es día de despojarte del peso, de despojarte de las cargas. Diciéndole, Señor, te las entrego, te las doy. Eso que sentís que te está queriendo aplastar, agobiar, hoy mismo se lo vas a dar a Dios. Hoy mismo lo vas a poner en las manos del Señor. Y vas a seguir adelante, libre de carga, libre de peso, con la cabeza hacia arriba, mirando hacia adelante, corriendo como tenés que correr, sin desesperación, sin afán, sin ansiedad, sin nada que te quiera distraer, sin nada que quiera allí hacerte desviar, cansarte o agotarte. En el nombre de Jesús. Por eso vamos a orar. Y hoy, si vos ves, yo sé, vos ves que estás cargado, que estás con ese peso. No podés seguir así, dice el Señor. Despojate de todo peso. Lo dice la palabra que acabamos de leer. Despojate de todo peso. Despojate de todo peso.
Sacátelo de encima. ¿Y qué hago con el peso, pastor? Dáselo a Dios. Entregáselo al Señor por medio de la fe, de la confianza, de la oración. Y espero que esta palabra hoy traiga libertad a tu vida. Hoy traiga alivio a tu corazón. Marce, vamos a orar para que muchos hoy sean libres y reciban esa libertad del peso de las cargas que se quieren agolpar sobre sus vidas. Qué hermoso, ¿no? Porque creo que todo aquel que hace una actividad física, correr, por ejemplo, ¿no? Una fuerza contra la gravedad, y si llevamos una mochila, si llevamos cosas largas, mucho abrigo, vieron que los corredores a veces usan la ropa cómoda para eso, es importante, ¿no es cierto? Y ese despojarse es como sacarse esa mochila. Si en la mochila uno se quiere llevar para toda la maratón un montón de cosas entre líquidos, va a terminar el momento agotado. Es como que ya empieza a sentir que lo tira para abajo. Y entonces, cuando uno se saca ese peso, sí, sentís un alivio. Es así. ¿No? Y es así como Dios nos invita a sacarnos esos pesos. Los pesos son las obligaciones, ¿no? Las cosas que nos tenés que, nos querés hacer tal cosa. Es diferente decir, quiero lograr tal meta, quiero llegar, no sé, como aquellos que corren, algunos corren en altura, corren cantidades de kilómetros, hacen distintos deportes combinados y lo quieren hacer, van entrenando de a poquito, como decías, por partes, hasta que lo alcanzan. O sea, el primer día no se puede todo. Es así. ¿No? Y en el Señor es lo mismo, nos tenemos que empezar poniendo metas cortas para luego llegar a la corona que el Señor nos tiene preparada. Pero si no empezamos ya, se nos viene el verano y ya no vamos a poder, ¿no? Nos va a dar demasiado calor o en el invierno mucho frío, ¿no? Es como que es importante empezar a entrenar lo espiritual. El entrenamiento es todos los días. Dejar las cargas. Es un entrenamiento, para no ir acumulando, para que no se vayan sumando ese peso y esas cargas la una sobre la otra y te termine aplastando. Por eso, cuando viene una carga, vos sabés cuándo es. Vos sabés cuándo de repente se depositó en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos. No te la guardes, no te la quedes. Dásela a Dios en oración por medio de la fe. Limpiarnos cuando nos equivocamos, porque por ahí nos equivocamos y bueno, decimos bueno después y lo dejamos ahí. Y ahí empieza un peso, ¿no es cierto? En cambio, si decimos no, Dios, no me tengo que permitir nada. Es como la dieta también del corredor. Tiene que alimentarse bien, nutrirse bien, tomar líquido, no. No puede tener muchos kilitos de más tampoco. Que algunos oran y se le entregan a Dios cuando están ya están de cuclillas en la pista de carrera. Ya están gateando. Y ahí dice, no doy más, te la entrego. No hace falta llegar a ese punto. Y lo lindo de esta carrera es que podemos llegar todos si nos proponemos, ¿no? Distinto que el que dice, no, para mí no es correr, para mí no es... Apenas sentís el peso, apenas sentís que hay un agobio, una carga sobre tu espalda, tu alma, tu corazón, decirle, Señor, esto no me conviene, esto no me hace bien, te lo entrego, te lo dejo hoy en tus manos en el nombre de Jesús. Qué lindo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy estás trayendo libertad. Hoy estás llevándote el peso y las cargas de muchos. En el nombre de Jesús. Señor, que muchos hoy reciban esa libertad y que en esta noche puedan decirte, te entrego todo, Señor. Porque quiero seguir corriendo la carrera, quiero seguir adelante hacia la meta, quiero llegar a ese destino, no me quiero quedar a mitad de camino, no quiero retroceder ni mucho menos abandonar, quiero perseverar y permanecer. Dame paciencia, Señor, renová mi fe y ayúdame, Señor, a no olvidarme de la meta más importante, que es llegar a la eternidad, que es llegar a tu presencia, que es llegar al cielo, a la vida eterna que vos nos prometiste a todos los que creemos en tu nombre. Señor, no quiero seguir dándole el valor a aquellas cosas que no tienen valor y que lo único que hacen es cansarme, fatigarme, agobiarme. En el nombre de Jesús pongo mis ojos en ti, Señor, para ser libre hoy, para
dejar y despojarme, como dice tu palabra, de toda carga y de todo peso. Sí, Señor, qué hermoso poder darte no lo más simple, sino algo que nos cueste. Señor, algo en lo cual podemos, Señor, trabajar cada día y queremos darte nuestra vida y queremos, Señor, como el corredor, prepararnos, capacitarnos, ir cambiando hábitos y cosas que no nos ayudan a ir más rápido, sino nos enlentecen. Señor, fija nuestros ojos en ti, como dice la palabra, puesta la mirada en tus ojos, Señor, poder pasar por encima de obstáculos, pasar por encima de momentos difíciles, poder perseverar sabiendo que hay recompensa. Es tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar a un costado si hay amistades que nos hacen daño, si hay situaciones que nos frenan, si hay pecados, Señor, si hay debilidades que lo que hacen es entretenernos y frenarnos. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, porque este es un año, Señor, donde hay metas importantes, que también es alcanzar a otros, Señor, que te necesitan. Ese es nuestro propósito hoy. No solo salvarnos y tener esa corona, sino también que cada uno, Señor, pueda llegar, porque en esta carrera nos ayudamos entre todos, Señor. Nos acompañamos, nos levantamos los brazos. Ayúdanos con tu amor a ir ayudándonos a seguir adelante, a levantar el peso y dar ejemplo, Señor, para que podamos juntos decir, podemos. En medio de esta pandemia, de esta prueba, Dios se glorifica más. En medio de esta pandemia vemos su poder y su amor llevándonos de la mano. Vemos sus fuerzas que nos renueva y vemos su mano sobrenatural, Señor. Danos más de ti, Señor. Ayúdanos. Señor, hoy se levantan las manos caídas. Hoy se enderezan los pies que se habían desviado. Hoy se fortalecen las rodillas que se habían paralizadas para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, hoy vuelve la paz al hogar, a la familia, porque dejamos las cargas en ti, Señor. Dejamos el peso en ti, Señor. Y cambia el ambiente del hogar, cambia el ambiente, porque cambia nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Porque hoy traes libertad y te llevas todo peso y toda carga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.